en Números, creo que es 11. Vamos a ver, espérame. Sí, Números 11. Vamos al número 11. Dice Números 11, versículo 10. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada uno a la entrada. Mira, perdón, hermanitos, bajarle volumen a este, mejor, eso hagamos, bajarle volumen a esto. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bajarle un poquito más. 1, 2, 1, 2, ahí está bien. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor. Moisés era de un temperamento muy fuerte. Ustedes lo van a encontrar siempre en la Biblia como alguien muy drástico, muy duro, muy... No obstante, se va a decir de él que era el hombre más manso de la tierra. Hay que entender esto de la mansedumbre, porque a veces creemos que cuando se decía que era el más manso, era un hombre callado, suave, tierno, tranquilo, pacífico. No, Moisés no tenía nada de pacífico. Bueno, acuérdese cómo se introduce sus primeras acciones en el libro de los del Éxodo, matando a un egipcio. Pues eso no tiene nada de mansito, ¿verdad? La mansedumbre no es, esto de ser mansito y ser manso son cosas distintas. La gente cree que es de un carácter medio suavetón, ¿verdad? Moisés era bien bravo y siempre lo van a ver ustedes en esa actitud, reaccionando muy enojado. Aquí se ha enojado porque el pueblo está murmurando. Y Moisés oró al Señor. Si soy tu siervo, le dice, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Está conmigo, hermanitos? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo, como si fuera su nodriza, y lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. O sea, Moisés estaba ya, en buen salvadoreño, estaba encachimbado. 16. El Señor le respondió: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está en ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Más adelante, versículo 25. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Fíjese que aquí hay dos características que señalan la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento. Uno es que el Espíritu reposará sobre personas que son gobernantes. Se lo dice el Señor: asegúrate que sean líderes, que sean príncipes, que sean gobernantes. Y lo otro es como la temporalidad.
de ciertas acciones del Espíritu como profetizar. Por eso dice, esto no volvió a repetirse. Que a diferencia del Nuevo Testamento, pues la continuidad del ministerio del Espíritu Santo está garantizado en todas sus manifestaciones y todas las que Él quiera dar. Ahora dice versículo 26, a lo que quiero llegar. 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Aquí apenas es un deseo que tiene Moisés. Ni siquiera es una descripción de lo que está pasando. Es el anhelo. Yo no quisiera que solo cayera sobre 70. Yo quisiera que todo el pueblo profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todo el pueblo. Es decir, Moisés dice, si con 70 podemos hacer cosas grandes con el espíritu, ¿qué sería si todo el pueblo profetizara? Tenemos este anhelo que vuelve a manifestarse en Isaías capítulo 64. Dice: Isaías 64, ojalá rasgaras los cielos y descendieras. Las montañas temblarían ante ti, como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua. Así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos, y ante ti temblarían las naciones. Hiciste portentos inesperados cuando descendiste ante tu presencia, temblaron las naciones. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que actúe como tú. Actúe en favor de quienes en Él confían. Es el anhelo de que los cielos se rasguen y Dios descienda de una vez por todas. Será esta la imagen que va a usar el Evangelio para hablar del descenso del Espíritu. Y los cielos fueron rasgados y lo que descendió fue, hermanos, ustedes están haciendo algo con lo que estoy diciendo para que vayan poniendo los pasajes y las ideas principales, o también están igual que el pueblo, solo oyendo. Que será esta la imagen de rasgarse los cielos, la que usará Marcos para hablar del rompimiento irreversible. Oye bien, por eso no es lo mismo que se abran los cielos a que se rasguen los cielos. Lo que está abierto puede cerrarse, lo rasgado ya no. Se abre un zipper, se abre un botón, se abre un ojal, pero se rasga
la tela. Es decir, se rasga, se me rompe, se abre, se rompe. Y ya no puede cerrarse. Cuando el Evangelio hable del descenso del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús, la frase literal que va a usar el Evangelio es: y Jesús vio el cielo rasgarse y descender el Espíritu Santo sobre él. Esto implica dos cosas. Vuelvo a repetir, quizás los hermanos pudieran escribir esto, las dos características. Vuelvo a repetir las dos características de la obra del Antiguo en el Antiguo Testamento, que daban una cierta limitación. Uno es la parcialidad. La parcialidad, el Espíritu descendía sobre ciertos individuos, sean reyes, profetas o jueces. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Use otra letra O, de color nombre, negro. Negro la letra. ¿Estaba bien ese fondo? Negra la letra. Ese fondo estaba bien. Resalta. Este color, déjalo. Y deja este color verde. Vaya. Mira de qué diferencia. Parcialidad. El Espíritu no descendía sobre todos, sino sobre ciertas personas. Reyes, profetas, jueces. Eran los destinatarios de esa, diríamos, de ese beneficio, de esa acción divina sobre ellos. La parcialidad. La otra característica es la temporalidad. La parcialidad y la temporalidad. El Espíritu descendía y el Espíritu era quitado. Por eso ustedes podrán ver a Saúl, bueno, ya vimos el pasaje de Números, decir, y esto no volvió a repetirse. Y en el pasaje de Saúl, el Señor aparta su espíritu de Saúl. Por eso David, a quien se le adjudica la hechura del Salmo 51, dentro de las cosas que le llora al Señor es: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque está el componente de la temporalidad. La temporalidad. No había permanencia continua de la acción del Espíritu Santo. Entonces, por eso el Evangelio va a usar la frase: y se rasgaron los cielos, para hablar del descenso definitivo e irreversible del Espíritu sobre la creación, sobre la humanidad, comenzando desde Jesús de Nazaret. Es decir, por eso decíamos, hay una proyección que viene del Antiguo Testamento. Se promete la Ruaj, que es el Mesías, el portador de la Ruaj. Pero el Mesías va a soplar de su espíritu sobre la comunidad de discípulos. Y a su vez la comunidad de discípulos lo van a transferir al resto del mundo. La idea es que el Espíritu ya no solamente sea una parcialidad sobre ciertas personas, y ni siquiera sobre el pueblo de Dios, sino sobre toda la creación. Y luego la temporalidad, pues ya se nos dirá en el Evangelio, y el Espíritu Santo estará con vosotros para
siempre. Es decir, no hay un abandono, un apartarse. Dios no retira su espíritu. Estas son las dos características, digamos, que sintetizan la visión limitada, por decirlo así, de la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento. Y serán estos dos componentes los que serán superados en el Nuevo Testamento. Ya Joel nos anticipa. Y dice Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2:28. ¿Están, hermanitos? Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu sobre todos los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Ya aquí se comienza a visualizar la acción del Espíritu Santo sobre toda carne. Es la frase que usa el hebreo, sobre toda carne. Ya no se visualiza la restricción, ¿verdad? O la parcialidad. Ya no hay una acción restringida por parte del Espíritu, sino que hay diríamos un derramamiento sobre todo el pueblo a participar de la capacidad de acción que cada quien tendrá como fruto de el operar del Espíritu Santo. Serán esas dos cosas, la parcialidad y la temporalidad, que serán superadas ahora en el Nuevo Testamento, donde se arranca con una visión del Espíritu Santo, ya no sobre ciertos individuos, ni tampoco pasajera. Ya es una visión permanente del Espíritu Santo. Es así como tenemos segmentos en el Nuevo Testamento que nos hablen de la obra del Espíritu Santo. Primero, los evangelios. La característica esencial de los evangelios es que el Mesías obra el propósito de Dios por la fuerza del Espíritu Santo. Esa es la primera. Primero vamos a sintetizar los evangelios. Quita este Nuevo Testamento y poner los evangelios. Digamos que en los evangelios hay dos características. En el camino iremos viendo el evangelio, el espíritu en Mateo, el espíritu en Marcos, el espíritu en Lucas, el espíritu en Juan. Dedicaremos un jueves a una apretada síntesis del espíritu en cada uno de los evangelios. Yo solo voy a hacer dos observaciones breves que engloben todo lo que se refiere al espíritu en los evangelios. En los evangelios diríamos que son dos las notas o características elementales sobre el accionar del espíritu. Uno es, los evangelios nos presentan a un Mesías que desde su concepción hasta su resurrección o glorificación, todo el ciclo
ciclo de su existencia es un ciclo que se hace por obra de la Ruaj, por obra del Neuma. Aquí ya no hablamos de la Ruaj porque estamos en el campo del Nuevo Testamento, donde se escribió ya no en hebreo, que es la Ruaj, sino en griego, y en griego es Neuma. En hebreo, Ruaj, en griego, Neuma. Y la nota esencial y fundamental es el Mesías realiza o anuncia, hace las obras del reino de Dios. El Mesías obra y anuncia el reino en el poder del Espíritu Santo. Y esto es desde su concepción hasta su resurrección. Los evangelios están a toda amplitud marcándonos que no hubo nada en la vida de Jesús que no fuese impulsado por el Espíritu Santo. Esa sería, diríamos, la primera característica esencial. Pongan colores que sean visibles de atrás. Estos colores así muy delicaditos, no siento yo que el Mesías obra y hace o hace y predica el reino de Dios en la fuerza del Espíritu Santo. Esta es como la característica fundamental. Y esto es el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento esperaba. Esperaban a un Mesías, pero no porque fuese Mesías en sí mismo, sino porque él sería el portador del Espíritu prometido por todo el Antiguo Testamento, y que es el Espíritu, decíamos, el agente fundamental a través del cual Dios obra en la creación. Y ahora que Dios se propone en la persona del Mesías recrear su creación, pues el Mesías no lo hará a título personal, sino en la fuerza del Espíritu. Es decir, no es el Mesías, quizás para que lo entendamos un poco más claro, no es el Mesías porque era Dios que va a hacer todo cuanto hizo. Los evangelios nos gritan que el mesianismo de Jesús no estaba fundamentado en su divinidad, sino en su humanidad, pero una humanidad empoderada por el Espíritu Santo. ¿Me van siguiendo en esto? Yo no he tenido el tiempo de sentarme, hubiera querido escribirles esto para ponérselo en mis palabras, porque aquí estos se han quedado con lo primero que dije, pero no veo algo. Estoy diciendo, los evangelios nos hablan del mesianismo de Jesús. Jesús, acuérdense que nosotros decimos Jesucristo, pero acuérdense que allí hay dos términos. Hay un nombre propio y hay un título. El nombre propio es Jesús. Cristo no es nombre propio. Cristo es un título. Cristo y el Mesías significan lo mismo, solo que Mesías es en hebreo y Cristo es en griego, y ambas palabras significan ungido. Jesucristo, ¿qué significa entonces? Jesús ungido. O sea, Él es el ungido. Jesús es el ungido.
Jesucristo es una declaración de fe. Lo que queremos decir con la unión de Jesús y Cristo es que declaramos que Jesús, el hijo de María y de José, cuyos hermanos habitaban con él en Galilea y que creció siendo un obrero, un trabajador, y que se percató de las condiciones humanas de todos los galileos, ese Jesús, ese aceptamos y declaramos que es el Cristo. Porque Cristo era la figura que se anunciaba en el Antiguo Testamento como el que traería, el que anunciaría, el que realizaría la voluntad de Dios en la tierra. Es el Mesías, es el Cristo, el ungido. Entonces, en tiempos de Jesús, muchos se hacían llamar Cristos. No solamente Jesús, a quien confesamos como Cristo, se hizo llamar el Cristo. Hubo muchos. Ya nos anuncia el sumo sacerdote Gamaliel sobre unos que se levantaron y se proclamaron que eran los ungidos. Hay una revista que les subí a ustedes un día de esto, donde hay un señor que se llama Carlos Mester, que hace un estudio sobre todos los profetas o los nombres que en la época de Jesús se presentaban como el Cristo. O sea, no solo al Jesús que conocemos se hizo declarar que era el Cristo. No, hubo muchos. Pero nosotros declaramos y predicamos que ese Jesús, que fue condenado por el Sanedrín y el poder político romano a la muerte más humillante, que es la de la cruz, nosotros confesamos que ese es el Cristo, que ese es el Mesías esperado. Entonces, al decir Jesús el Cristo, estamos diciendo este Jesús, Él es el ungido. Y claro, ¿ungido con qué? Con el Espíritu Santo. Sobre Él reposa de manera definitiva el Espíritu Santo. Todo lo que Jesús hará, todo lo que Él hará, todo, tiene a la base no su poder, no su poder, el poder del Espíritu en Él. ¿Me entienden? Ya ustedes han leído pues que la concepción misma de Jesús en el vientre de María es por obra de Él. Cuando María pregunta, pero ¿y cómo va a ser eso? Y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. Pablo llegará a declarar que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que también nos levantará a nosotros. Porque Jesús no resucitó. Jesús fue resucitado. Cuando decimos Jesús resucitó, es como que Él solo se levantó, como que fue una autorresurrección. No. Él no se levantó solo. Él fue levantado. Una cosa es me levanté, otra cosa es fui levantado. Cuando yo digo me levanté, es una acción activa. Voz activa. Cuando yo digo fui levantado, es voz pasiva, es decir que otro me levantó. No me levanté solo. La Biblia siempre hablará de la resurrección de Jesús en términos de voz pasiva. Él fue levantado. El Espíritu que levantó a Jesús desde la concepción, su ministerio, su palabra,
Él habla como quien tiene autoridad. Él echa demonios por el Espíritu. Él hace milagros con la fuerza del Espíritu. Y la resurrección misma de Jesús, todo se realiza por la fuerza del Espíritu. Fíjense lo que estoy diciendo, hermanitos. Porque quiere decir que no había en Jesús un componente personal especial para hacer lo que hizo. Fíjense bien lo que estoy diciendo. No había en él, en su humanidad, no había un componente único que solo fuese de él para hacer lo que él hizo. Lo que él hizo, lo hizo en virtud del Espíritu que moró sobre él. La diferencia entre Jesús y nosotros, en tanto ministros del reino de Dios, tiene que ver con el grado y el nivel de intimidad, dirección, dependencia y obediencia que tengamos al Espíritu Santo. Es todo. Por eso él va a decir una palabra bien radical. Vea conmigo Juan 14. Dice Juan capítulo 14. Versículo 12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Fíjese que Jesús está planteándonos la igualdad operativa con él. Fíjese bien. Hará también él las obras que yo hago. El plano de la igualdad. Pero no se queda en el plano de la igualdad. Dice, y aún las hará que Jesús no solamente nos está poniendo junto a él en plano de igualdad, de operación ministerial, sino que nos pone en un plano de superioridad a él. Oiga esto, hermanito. No solamente hará las obras que yo hago, sino que él las hará que mayores. Tenemos aquí un déficit operativo, no salvífico, operativo. La iglesia no solo está en la capacidad de hacer las obras que Jesús hizo, sino que está en la promesa de hacer cosas mayores que la que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque yo vuelvo al Padre. Siguen leyendo. Cualquier cosa que ustedes piden en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo les pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Y aquí entramos a la segunda característica de
la obra de Jesús en los evangelios, y es que hay una promesa. Hay una promesa constante en los evangelios de la capacidad que tendrán los discípulos para darle continuidad a la obra de Jesús, pero dicha capacidad, otra vez, es en virtud del Espíritu Santo. No tenemos por parte de los discípulos en los evangelios una obra sistemática, constante de ver sus obras como las obras de Jesús, porque esto no está reservado para ellos en los evangelios. Para los discípulos, tal obra estará reservada en Hechos de los Apóstoles. En los evangelios, más bien, se nos va a resaltar la figura del Mesías, del ungido, y su capacidad para impregnar vida, salvación y liberación, es decir, para hacer reino de Dios, ¿ya? Y que esa capacidad para hacer reino de Dios es fruto del Espíritu Santo. Pero aunque los evangelios hacen recaer sobre la figura de Jesús la centralidad del Espíritu, pero ya se nos plantea en los evangelios, y esta es la segunda característica, ya se nos plantea en los evangelios la promesa que esa fuerza que opera en el Mesías también va a operar en los discípulos. Por eso él dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene, porque cuando yo me retire, yo enviaré el Espíritu sobre ustedes. Ya hay una promesa. En los relatos de la resurrección se va a acentuar más la promesa. Jesús sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu. No salgan de Jerusalén sin antes esperar la promesa del Padre. Es decir, ya en los evangelios se va construyendo la idea que esa capacidad que hubo en el Mesías para hacer reino de Dios, para predicar reino de Dios, no es exclusiva del Mesías, que el Mesías la va a donar a la comunidad que cree en él, a la comunidad que le ha seguido, a la comunidad que le confiesa, la comunidad que ha creído en él. Esa comunidad será receptora de ese poder que dinamizó a Jesús de Nazaret. Hay preguntas hasta aquí, hermanitos. Hermano Mario. Pastor, tengo una pregunta. Y Suéltela. más que todo es con respecto al dinamismo que aplica el Espíritu en el Nuevo Testamento. Cuando el Espíritu lo recibe la comunidad, hay unas situaciones, como dice lo que estábamos leyendo en Juan, cosas mayores. ¿Cuál ha sido el punto de quiebre de la iglesia para no hacer esa parte? Donde la acción profética en el Antiguo Testamento de la demanda de justicia y como el análisis de la realidad de que viven las comunidades hoy en día, están limitadas a un evangelio que no tiene esa trascendencia. Mi pregunta es esa. Sí. Y no diríamos que el quiebre de esa continuidad de la obra de Jesucristo que ha experimentado la iglesia no solamente es en su incapacidad profética, es en muchos aspectos que la iglesia ha demostrado un alejamiento de la práctica de Jesús. Pero ese alejamiento de la práctica de Jesús tiene relación con ese alejamiento del Espíritu que guió a Jesús. Y claro, el quiebre es
que el espíritu es por naturaleza un dinamismo vivificante. Pero ese dinamismo vivificante es como tan sensible, es tan particular. Por eso las figuras con las que se declara el espíritu son cosas que no se pueden agarrar. El fuego, por ejemplo, el agua, el aire. Es decir, no podemos agarrar el fuego, coger el agua, capturar el aire. La libertad del espíritu para obrar, esa libertad y esa capacidad creativa requieren una sensibilidad, dependencia y obediencia de parte nuestra al espíritu que debe ser permanente. Y el asunto es que el ser humano le cuesta mantener esa dependencia y obediencia continua del Espíritu Santo, porque es una cosa relacional y el ser humano tenemos problemas para establecer relaciones. Somos buenos para tener posesiones, pero no para establecer relaciones. Y el tema con el Espíritu Santo es una cuestión relacional. Tenemos que agradar al Espíritu, tenemos que caminar con el Espíritu, tenemos que obedecer al Espíritu. Es una cuestión de relación. Y el problema es que la iglesia en el camino prefiere convertir al Espíritu en un tesoro guardado en un cofre que seguirlo tratando como persona que orienta la vida y la misión de la iglesia. Preferimos, hoy día hay muchos movimientos que se llaman de avivamiento. Y aquí vamos a hacer una separación. Una cosa es avivamiento, un movimiento de avivamiento, y otra cosa es un movimiento del Espíritu. Son cosas distintas, no se me vayan a confundir. Aunque el Espíritu siempre provoca avivamiento, mas no todo avivamiento es del Espíritu. No toda efervescencia religiosa tiene que ver con la fuente del Espíritu. Es decir, no todo fervor religioso tiene que ver necesariamente con el Espíritu. Ya en la Biblia se nos va a advertir acerca de esto, porque dice que aún harán cosas, los engañadores, los anticristos y los falsos profetas aún harán cosas milagrosas y engañarán a muchos. Entonces, la práctica de Jesús es el criterio que nos sirve para entender la acción del Espíritu. Porque en Jesús habían dos cosas. Habría una práctica de señales, prodigios y milagros, pero había una práctica de promover la vida, la justicia, la verdad. Los milagros, las obras poderosas estaban al servicio de una agenda de justicia. ¿Me van siguiendo en esto? Jesús tenía un proyecto, reino de Dios.
Ese proyecto era fraternidad, comunidad, reconciliación, justicia, amor. Y sus obras poderosas eran el instrumento para consolidar ese proyecto que se llama Reino de Dios. ¿Me explico? Hoy día los movimientos llamados de avivamiento quieren retomar la práctica de los poderes sin el proyecto del Reino de Dios. No sé si me explico, hermanitos. Y eso no es así. No estamos para eso. Por eso ustedes ven las iglesias llamadas de avivamiento, o que están en avivamiento, o que promueven avivamiento, les hablan de señales, prodigios y milagros, pero no les hablan de acompañar a las víctimas. No les hablan de irse a meter a las comunidades conflictivas. No les hablan de ir a acompañar a quienes han sufrido la violencia. No les hablan de ir a trabajar con pandilleros. No les hablan de promover la verdad, la vida, la justicia. No les hablan de ir a sanar a las madres que mataron a sus hijos, que les mataron a sus hijos. No, las iglesias de avivamiento, su agenda es otra hoy día. La prosperidad, tener comodidades, tener buenos servicios. Por eso en el escrito que yo tengo por allí, yo dejo bien en claro que por ser este mover en Betania del Espíritu, nuestro interés no es andar construyendo megatemplos. Yo personalmente no creo que la gran propuesta del Espíritu para una sociedad abatida por la violencia, la discriminación y la pobreza sea construir esos monstruos de templo que hay en Guatemala. Yo no creo que eso sea la gran propuesta del Espíritu. Cuando hablamos del Espíritu tenemos que preguntarnos en qué, al final, qué propone el Espíritu a esta humanidad caída. ¿Qué propone el Espíritu a esa sociedad en conflicto? Y yo personalmente no creo que la propuesta del Espíritu sea construir esos monumentos arquitectónicos que son sacadera de pisto y que se convierten en ídolos que se comen todo lo que el pueblo da. Yo creo más bien que una iglesia del Espíritu va a trabajar por la vida, va a invertir en la vida. Son las acciones que hacen vida, justicia, paz y amor las que evidencian la potencia del Espíritu. Yo personalmente creo que esa es la razón por la que el Espíritu Santo sigue soplando sobre Betania. Si ustedes se fijan, yo les decía al principio ya que los historiadores dicen que una iglesia que entra en avivamiento no dura mucho. El avivamiento dura de 3 a 5 años, lo mucho. Eso dicen los historiadores. Los sociólogos que estudian los fenómenos religiosos hablan que toda iglesia que entra en un despertar espiritual, eso dura de 3 y máximo 5 años, no más. La pregunta que está poniendo el hermano Mario. Y mi explicación es esta. Yo creo que el Espíritu Santo, en su gracia, en su iniciativa divina, visita a una iglesia. Porque esa es la gracia de Dios, no es conquista nuestra ni de nadie.
Es la gracia de Dios. Pero que esa visitación, ese avivamiento, para llamarle así, ese crecimiento, esa pujanza, comienza a tomar una dirección equivocada cuando sus líderes y la iglesia no tienen la orientación adecuada de hacia dónde quiere apuntar el Espíritu. Y de repente, esa iglesia que ha entrado en avivamiento comienza a pensar en que quiere ser la más grande de la ciudad. Comienza a pensar que quiere tener el templo más lindo de la ciudad. Comienza a pensar que quiere ser una fuerza política de la ciudad. Es decir, comienza, hermano Mario, a irse justamente en las tres cosas que se le plantearon a Jesús como tentaciones. El templo es una de ellas. El poder político es otra. El seducir con cosas espectaculares a la gente es otra. El dinero es otra. Es decir, comienza a irse la visión de la iglesia en la línea de lo que para Jesús fue una tentación. Ahí comienzan a caer. Y entonces, cuando el Espíritu ve que la iglesia ya va en una dirección equivocada, ¿qué tiene que estar haciendo ahí? No es que Él abandona la humanidad, sino simplemente se apaga. El fuego se apaga porque esa no es la dirección, porque el Espíritu no está para acompañar proyectos de poder económico, político o social. El Espíritu está para acompañar la transformación de la vida por el poder de la palabra y de su Santo Espíritu. Eso. Es por ahí viene la cosa, hermano Mario. Nosotros, agradezco al Señor, hemos cerrado 10 años y mi enorme alegría es ver todo lo que sigue pasando entre nosotros. Que el Espíritu sigue soplando con fuerza. No tenemos un templo majestuoso que la gente diga ¡wow! Pero no estamos hablando de la acción del Espíritu como una cosa pasada en nuestra iglesia. Gracias a Dios, no estamos diciendo, hey, ¿se acuerdan antes cómo era? Hey, antes era bien chivo, ¿verdad? Hey, antes, no. Nosotros estamos, gracias a Dios, diciendo, hey, esto estuvo mejor que el año pasado. Hey, cuando empezamos esto era tan poquito, tan chiquito, tan insignificante. Si una vez llevando mujeres y señoritas, una vino. Mujeres y señoritas, fíjense. Las mujeres salieron como aquellos de la parábola, vayan a las calles y vayan a agarrar. Salieron disparadas a buscar. Por ahí venían con 5 o 6. 7 subieron a ese renglón. Pero hemos querido obedecer la voz del Espíritu. Créanme que no es fácil. Porque significa renunciar al poder, renunciar al dinero o renunciar a la fama. Cosas que a veces a los pastores los enferman. Yo agradezco a Dios por la claridad teológica que me ha dado al caminar de los años y la fuerza espiritual
para resistirme a caer en la idolatría del poder y del dinero. Nosotros podríamos tener quizás un mejor templo. Quizás yo podría, como pastor, andar en mejores condiciones personales. Pero no tendríamos toda la obra que hemos realizado. Yo podría andar para arriba y para abajo, que voy para allá a viajar, que voy para no sé dónde, que vengo de aquí, pero no tendríamos toda la obra que tenemos. Y no es fácil, porque por eso se llaman tentaciones, porque tientan cambiar la orientación ministerial de la iglesia por otras que tal vez nos beneficien a nosotros o al pastor, pero que no benefician la obra. Por eso hay quienes tienen templo pero no tienen obra. Yo prefiero que Betania tenga obra aunque no tenga templo, aunque no tenga un santuario lujoso, pero que hagamos obra. Y para mí, una de las obras que Dios nos ha regalado para hacer y que exigen gran esfuerzo de parte nuestra son los renuevos, ¿verdad? Obra que hacemos, noches de buenas nuevas, los ministerios de predicación de niños, jóvenes y adultos. Entonces, esto es obra. Y prefiero mejor la obra que el poder. Prefiero ver las acciones gloriosas de Dios y que tener que acumular pisto en el banco. Si las iglesias tienen su cuenta y van guardando, tienen para la iglesia su fuerza está en la cantidad de dinero que van guardando. Y parte de sentirse una iglesia fuerte es si tienen una buena cuenta bancaria en el banco. Nosotros tendremos $50 en el banco, hermanito, pero les puedo decir que tenemos una fuerza de Dios para hacer cualquier cosa que Dios nos ponga a hacer. Cualquier cosa. Yo les aseguro que uno de los niños más pequeños puede tener más poder espiritual que cualquier líder de una iglesia, que aunque tengan pisto en el banco, no tienen pero ni para poner las manos en un enfermo. Yo les aseguro que hay niños que suben a la montaña a servir, que darían más una palabra de poder que muchos viejos religiosos que están metidos en la iglesia. Entonces, nosotros tenemos otra orientación. Jesús no tenía ni dónde reposar su cabeza, dice él, pero tenía poder para darle de comer a 5,000. Y ustedes se dirán, en la lógica humana es, vaya, y que tiene para darle a 5,000, ¿por qué no se compra algo? ¿O no tiene esto? ¿O no? ¿Y su familia aquí? Pero es que ese es el asunto. Vaya, que levanta no sé qué cosa, un muerto, un enfermo, ¿por qué no levanta un gran templo como el de Jerusalén? Porque el templo de Jerusalén era una chulada. No, hombre, esos templos que hoy que nos hablan aquí que son, no, nada, hombre. El de Jerusalén, ese era de verdad un templo que tardaron 50 años en hacerlo. Lujo de templo, con las cosas más exquisitas arquitectónicas traídas de todas partes del mundo. Y saben que Jesús, cuando los discípulos así todos boca abierta le llevaron,
Mira, Señor, este templo, qué lindo. Mira sus piedras, sus paredes, mírala, Señor. Casi babeándolos. Así como eran campesinos de Galilea, pescadores, va, de origen humilde allá, que les habían metido durante años la idea que esto era la encarnación de Dios. Llegan y se paran, va, y le babean, mira, Señor. Y el Señor vio el templo y les dijo: esto es piedra sobre piedra, dijo. Y no quedará piedra sobre piedra aquí. O sea, sí, esa era su perspectiva. El problema, hermanitos, en la línea que apunta el hermano Mario, es que la iglesia, al impacto producido por el Espíritu, comienza a caer en las tentaciones que da ese mover. Porque ese mover es especial y se presta. Ese mover es delicado. Jesús fue tentado sobre ese poder, pero lo venció por el Espíritu Santo. Pero a veces los que estamos al frente nos cuesta vencer eso de cara al mundo, de cara a la fama, de cara al poder, de cara al dinero, de cara a lo grande de la tierra. Nos cuesta mantener la línea del horizonte del reino de Dios de Cristo Jesús. Pero yo agradezco a Dios porque tales cosas para mí no representan una opción a seguir como iglesia. A uno lo invitan a un montón de chunches y andar en círculos políticos. Yo no les hago caso. Y no significa que no esté metido en la realidad humana. Es que una cosa es estar metido con los políticos, otra cosa es estar metida con la política, o sea, el pueblo. Y nosotros estamos allá en la calle, en las comunidades, en las colonias, en la base. No sentados allá con estos mafiosos. No, sentados allá. Y eso es lo que estamos haciendo. Y espero que sigamos en la línea del reino de Dios. Y así, hermanitos, el Espíritu Santo soplará con fuerza entre nosotros siempre. Pongámonos de pie, hermanitos. La iglesia debe ser fiel no a Jesús. Oiga bien lo que estoy diciendo. Debe ser fiel no a Jesús, no, a la práctica de Jesús. Es que hablar de Jesús en el aire es muy abstracto. No, la práctica de Jesús, esa es otra cosa. Ese es otro camino. Y eso es lo que el Espíritu quiere hacer entre nosotros. ¿Por qué no le pedimos al Señor que usted se mantenga siempre bajo ese soplo maravilloso, vivificante, empoderador del Espíritu Santo? Quizá ser fiel a la práctica de Jesús, quizá signifique a veces no tener todo lo que queremos. Un día le llegaron a cobrar los impuestos y no tenía. No tenía lo que el sistema pedía, pero sí tenía lo que el hombre necesitaba. Pero cuando buscamos la práctica de Jesús y ser fieles a la práctica de Jesús, su Santo Espíritu va a soplar, va a soplar, va a soplar y los hará a ustedes instrumentos de salvación, hermanitos. Padre,
Aquí estamos como tu iglesia. Hemos asumido la práctica de Jesús de hacer reino de Dios como nuestra práctica. Traer esperanza, traer liberación, hacer vida, reconciliar, hacer justicia, promover la justicia, anunciar la justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia. No queremos apartarnos de ello, porque nuestro Señor nunca se apartó de ello. Un día lo quisieron hacer rey y él salió corriendo, huyendo. Él no había venido para eso. Fue tentado de muchas maneras, porque el enemigo siempre quiere comprar la obra de Dios para falsificarla, para contaminarla, para diluirla y restar así potencia de salvación. Padre, sigue acompañando a estos predicadores que caminan en medio de la muerte, de las amenazas, de los conflictos, en medio de jóvenes que se matan, en medio de niños maltratados, en medio de familias complicadas, pero que han decidido entrar en ese tejido social para activar allí tu gracia, tu amor, tu misericordia. Espíritu Santo, con la fuerza que sobre Jesús de Nazaret fuiste derramado para hacer todo cuanto hizo, con esa fuerza derrámate siempre sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada uno de nosotros, Dios, para hacer la obra a la que nos has mandado. Instrumentos de vida y de salvación. Acepta con agrado, Dios, lo que tú